Los Homo sapiens sapiens. Una mirada profunda a los cromañones. Introducción. Los Homo sapiens sapiens, comúnmente conocidos como cromañones, representan un capítulo fascinante en la evolución humana. Estos primeros humanos modernos, que vivieron entre 40.000 y 10.000 años atrás, se destacaron por sus características físicas, sociales y culturales avanzadas que los diferenciaban notablemente de sus predecesores. En este video, exploraremos en detalle sus atributos físicos, su vida en comunidad, sus prácticas culturales y religiosas, y sus innovaciones tecnológicas, que marcan el inicio del Paleolítico Superior. Características físicas de los cromañones. Los cromañones, llamados así en honor al sitio en Francia donde se encontraron sus primeros fósiles, son clasificados científicamente como Homo sapiens sapiens, lo que se traduce como hombre sabio sabio. Este nombre refleja su avanzado desarrollo en comparación con otras especies del género Homo. Físicamente, presentaban una estatura promedio de 1,87 metros, notablemente alta incluso para los estándares actuales. Sus cráneos eran dolicocéfalos, es decir, más largos que anchos, y tenían frentes altas que albergaban cerebros de gran tamaño. Anatomía y adaptaciones. Las extremidades de los cromañones también eran distintivas. Tenían brazos y piernas largas, lo que les confería una gran capacidad para moverse y cazar. Esta adaptación les permitió no solo sobrevivir sino prosperar en una variedad de entornos, desde los fríos climas europeos hasta las regiones más templadas. Su musculatura robusta y su estructura ósea fuerte los capacitaban para las actividades físicas intensas necesarias para la caza y la construcción de refugios. Comparación con sus antecesores. Comparados con sus antecesores, como los neandertales, los cromañones mostraban un desarrollo notable en varios aspectos. Los neandertales, aunque también eran fuertes y adaptados a su entorno, tenían una estatura más baja y cráneos más anchos y aplanados. Las frentes de los neandertales eran más bajas y sus arcos superciliares más prominentes, mientras que los cromañones mostraban una evolución hacia una apariencia más similar a la del ser humano moderno. Vida en comunidad. Los cromañones vivían en hordas de entre 15 y 40 miembros, una estructura social que favorecía la cooperación y la cohesión grupal. Estas comunidades eran fundamentales para su supervivencia y éxito evolutivo. Organización social y roles de género. La organización social de los cromañones se basaba en el matriarcado. La línea materna determinaba la pertenencia a una familia, y las mujeres, especialmente las madres, eran objeto de gran respeto y veneración. Esta estructura matriarcal contrastaba con las sociedades patriarcales que surgirían en épocas posteriores. El matriarcado no solo definía la herencia y la pertenencia familiar, sino que también influía en la distribución de roles y responsabilidades dentro del grupo. Viviendas y hábitats. Los cromañones construían sus viviendas con materiales disponibles en su entorno, como piedra y barro, o utilizaban pieles de animales para crear refugios cerca de las cuevas. Las cuevas no solo ofrecían protección contra el clima y los depredadores, sino que también servían como centros de actividad social y cultural. Dentro de estas comunidades, la cooperación en la caza y la recolección era esencial. Los hombres y mujeres trabajaban juntos para asegurar la supervivencia del grupo, lo que incluía la caza de grandes animales como mamuts y bisontes. Prácticas culturales y religiosas. Uno de los aspectos más fascinantes de los cromañones es su rica vida cultural y espiritual. Sus prácticas artísticas y
y religiosas revelan un nivel de sofisticación y pensamiento abstracto que los distingue claramente de otros homínidos. Arte rupestre. El arte rupestre es uno de los legados más impresionantes de los cromañones. A través de dibujos en las paredes de las cuevas, como los encontrados en Las Caux y Altamira, estos primeros artistas representaron animales y escenas de caza con un sorprendente realismo y detalle. Este arte no solo tenía un propósito estético, sino también mágico y ritual. Las pinturas rupestres a menudo se interpretan como intentos de asegurar el éxito en la caza o como expresiones de creencias espirituales. Culto a los muertos. El respeto y el culto a los muertos eran fundamentales en la vida de los cromañones. Enterraban a sus difuntos con esmero, acompañándolos de sus mejores vestiduras, armas, alimentos e incluso joyas cuidadosamente trabajadas. Estos rituales funerarios indican una creencia en la vida después de la muerte y una fuerte conexión con los antepasados. La práctica de enterrar a los muertos con objetos personales sugiere que los cromañones atribuían a estos objetos un valor no solo práctico, sino también simbólico y espiritual. Innovaciones tecnológicas. Los cromañones eran innovadores tecnológicos que desarrollaron herramientas y técnicas avanzadas que les dieron una ventaja significativa en su entorno. Herramientas y armas. Los cromañones fabricaban herramientas y armas de una calidad superior a la de sus predecesores. Utilizaban materiales como sílex, hueso y marfil para crear lanzas, cuchillos y raspadores. Estas herramientas no solo eran funcionales sino también elaboradamente diseñadas, lo que refleja un alto nivel de habilidad manual y creatividad. Tecnología y adaptaciones. Además de las armas, los cromañones desarrollaron tecnologías para la construcción de viviendas y la confección de ropa. Utilizaban agujas de hueso para coser pieles de animales y crear prendas que los protegían del frío. Estas innovaciones no solo mejoraron su calidad de vida, sino que también les permitieron expandirse a regiones con climas más severos. El Paleolítico Superior. Los cromañones son considerados el hito que marca el inicio del Paleolítico Superior, una era caracterizada por avances significativos en la tecnología, el arte y la organización social. Evolución cultural y tecnológica. Durante el Paleolítico Superior, la humanidad experimentó una explosión de creatividad e innovación. Los cromañones fueron pioneros en el desarrollo de nuevas formas de expresión artística y en la mejora de técnicas de caza y recolección. La aparición de herramientas más sofisticadas y el arte rupestre son testimonios de este avance cultural. Impacto en la evolución humana. La evolución de los cromañones tuvo un impacto duradero en la historia de la humanidad. Sus logros en la organización social, las prácticas culturales y las innovaciones tecnológicas sentaron las bases para el desarrollo de civilizaciones posteriores. La transición al Paleolítico Superior no solo marcó un avance en la tecnología y el arte, sino también en la complejidad de las estructuras sociales y la capacidad de los humanos para adaptarse a diversos entornos. Conclusión. Los Homo sapiens sapiens, o cromañones, representan un momento crucial en la evolución humana. Sus características físicas avanzadas, su vida en comunidad, sus prácticas culturales y religiosas, y sus innovaciones tecnológicas no solo los distinguieron de sus antecesores, sino que también los prepararon para enfrentar y adaptarse a un mundo en constante cambio. Al estudiar a los cromañones, no solo comprendemos mejor nuestro pasado, sino que también apreciamos la capacidad de la humanidad para innovar, adaptarse y prosperar. Su legado continúa influyendo en nuestra comprensión de lo que significa ser humano y en cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy.